Hola, mis chiquitos bellos y hermosos. Muy bien. Bueno, mis amores lindos, vamos a continuar realmente vivenciando y potencializando muchísimo lo que tiene que ver con nuestra expresión oral. Y de manera específica, pues vamos a mirar aquello que corresponde a saber conversar sobre una vivencia. No hay nada más interesante que contarle a los demás, ¿cierto? Todo lo que nos está pasando, de pronto lo que nos pasó, nos ocurrió y de una manera de pronto divertida, de una manera apropiada, pues lo que podemos lograr realmente lo que nosotros queremos y es que los demás se dejen cautivar por todo lo que nos ocurre y a su vez también podernos enterar sobre aquellas vivencias que les ocurren a los demás o que están a nuestro alrededor. Entonces, mis chiquitos bellos y hermosos, vamos entonces a mirar o a entender, ¿cierto? De que para poder contar todas esas vivencias que nosotros queremos contar, pues tienen que haber como una serie de pasos, una serie de elementos. Lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Es asegurarnos de que exista un clima adecuado para poder contar eso que nos pasó o esa historia fantástica que yo quiero contar. Si de pronto yo quiero contar una historia, pero en ese momento las personas tienen mucho sueño, pues no me van a prestar atención. Entonces debo buscar, ¿cierto? La manera o el clima adecuado para poder contar mi relato, poder contar mi historia. Esta manera o esta forma de hacerlo es partiendo de algo que nosotros llamamos y es el generar curiosidad. Cuando tú generas curiosidad en los demás, en ese momento estás cautivando la atención de los demás, ¿cierto? No se imaginan lo que me ocurrió la semana pasada. Y yo sé que ustedes ahí en ese momento están, ay, ¿qué sería lo que le pasó a la profe? ¿Cierto? Entonces ahí esa frase me ayudó a cautivar la atención. Entonces, siempre que quieras contar una historia, comienza con algo que cautive la atención. Por ejemplo, tenemos frases como quiero contarte algo que me recuerda mucho al problema que me has contado. Entonces, automáticamente, si la persona se identifica con ese problema, pues va a querer que tú le cuentes para saber realmente qué fue lo que te pasó a ti y que se identifica mucho y que fue muy similar a lo que le pasó al otro. O si le decimos, quiero ponerte un ejemplo, ¿qué me ocurrió para explicarte lo que quiere decir? Cuando los papás le dicen, voy a contarte esto que a mí también me pasó para que te des cuenta de lo que te va a pasar y qué fue lo que ocurrió. ¿Listo? Entonces siempre hay que generar ese clima adecuado y partir de buscar la curiosidad. Genera siempre la curiosidad, busca que los demás se sientan cautivados, que les llame la atención. Es como cuando tiras un anzuelo y si realmente tiene una buena carnada, pues el pececito va a ir. Entonces, si tú lanzas la primera frase y que empiezas a contar tu historia de una manera apropiada, pues todos nos vamos a sentir cautivados y vamos a querer escuchar esa fantástica historia. Esos son tips para saber contar, saber relatar muy bien una vivencia que nos pase. Hay que partir también de algo que es contextualizar. Contextualizar significa poner en conocimiento al oyente sobre la situación, darle a entender qué es lo que estaba pasando y explicarle aquellos detalles que son importantes de la historia. Por ejemplo, cuéntale el lugar donde te ocurrió, la hora en que te ocurrió, si fue en la mañana, si fue en la noche, ¿cierto? Eso hace que la persona que está escuchando nuestra historia realmente se sienta captivada. Es como cuando los abuelitos, ¿cierto? Se sentaban y decían, ven, te cuento aquí una historia. Y ellos empezaban a contar en la selva a las 7 de la noche, aparecía, te van contando y tú vas como poniendo en órbita y en contexto dónde es que es ese lugar y que realmente qué es lo que está pasando alrededor de este lugar. Eso se llama contextualizar, es decir, contar como con esos detalles específicos para que nuestros oyentes, para las personas que están escuchando nuestra historia, realmente se sientan cautivados y podamos entender muy bien. Si de pronto a mí me empiezan a contar una historia y yo todavía no entiendo si es que eso pasó en un bosque, si fue que pasó en una selva, si eso ocurrió en un lago, en un mar, realmente me voy a sentir perdido como oyente. Mientras que a mí sí me dicen que eso ocurrió cuando navegaban en el mar en una mañana, automáticamente me imagino la película y me imagino que está ocurriendo en la mañana y que me están contando esa historia. Entonces, debes contextualizar. Siempre que quieras contar una vivencia, siempre que quieras contar una historia, parte de ahí. Genera curiosidad y contextualiza. Ve contando los detalles, dónde fue que pasó, cómo fue que ocurrió. Entonces, es muy importante, mis chiquitos, que ustedes utilicen algunas frases como en- eh,
como mientras en la mañana, durante la noche, esas frases que me ayudan a expresar realmente y a focalizar. Siempre después de que tú contextualizas, pues viene una palabra, cierto, mágica. Esa palabra mágica es el pero o el entonces. O sea, todo muy bonito, todo estaba genial durante ese viaje que comenzamos a navegar y estábamos muy tranquilos, los dos estábamos encima del bote, no había ninguna dificultad, mi amigo estaba muy alegre porque su carnada estaba, pero, y cuando tú pones ese pero, ahí ocurre otra magia muy importante, y es la magia que nos lleva a la siguiente parte de nuestra historia, es a contar el problema, el nudo, cuáles son los enredos de la historia realmente, qué fue lo que ocurrió, que hace que sea una vivencia única, una historia fantástica para contar algo que nos pasó y que nosotros realmente nos quedó marcado para toda la vida. Entonces, si nosotros queremos que nuestros oyentes comprendan realmente el valor de la vivencia que les estamos contando, de lo que queremos transmitirle, pues debemos darle a conocer a fondo el problema, todo lo que pasó con detalle, cómo fue que fue ocurriendo, qué pasó con el anzuelo se iba suspendiendo en el fondo del mar, mi amigo lo sostenía pero sus manos se cortaban, inmediatamente sentí que yo podía ayudarle, lo traté de sostener, pero poco a poco él se fue yendo sobre la orilla del bote, me preocupé muchísimo, ahí seguramente ya te tengo cautivado con esta historia, eso es el nudo, cuando cuento los problemas, cuando cuento lo que ocurrió, cuando cuento y pongo ese suspenso, cuando digo que todo no fue perfecto, sino que hubo problemas, hubo dificultades, que el protagonista de esta historia que yo viví, es decir, nosotros mismos, tuvimos problemas, vivimos en carne propia, lo vimos, lo vivenciamos. Entonces es muy importante que siempre cuentes todos esos detalles del problema, que pongas todas las, digamos, las palabras y los momentos más y enfoques la situación para que realmente la otra persona, que el oyente, el que te está escuchando la historia, sienta que está viviendo la experiencia contigo, que realmente se imagine el momento en que él se estaba yendo hacia el mar y no se podía hacer nada y traté de sostenerlo con un palo, luego lo amarré, pero el palo se rompió, el bote se empezó a ladear, era una fuerza enorme, sentíamos que el agua realmente estaba empezando a llenar el bote y ahí con esas palabras, con esas cosas que te estoy contando, seguramente ya te tengo cautivado y esa es la magia que quiero que tú coloques cuando estés haciendo tus propias narraciones de vivencias, cuando estés contando, cuenta sus problemas, organiza la manera de contar las cosas para que siempre las personas que te escuchen pues vayan a sentir que está fenomenal, que es una historia fantástica que nadie se quiere perder. Después de que tú cuentas la historia, es importante que le des un desenlace. ¿Qué es un desenlace? Pues que nos cuentes qué pasó al final. Nadie quiere quedarse en suspenso, todos queremos saber el final. Que tú le pongas un poquito de dificultad para llegar al final es muy interesante. Pero eso lo tienes que hacer con mucho estilo, con una manera elegante de hacerlo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Entonces es contándole a través de distintas palabras, ¿cierto? Sí, y mostrando esas sensaciones, como al final descubrimos que era un pez, el pez era tan grande que rompió la misma pita del anzuelo y automáticamente el barco volvió a su estabilidad, todo volvió a ser tranquilo, nos regresamos a la casa, estuvimos y le contamos a mis padres la experiencia y nunca más volvimos a salir al mar. Pero desde entonces siempre recordamos esta historia de ese pez que un día quiso arrebatarnos. Entonces ahí, cuando nosotros estamos ya como terminando esa historia, pues le vamos dando ese final creativo. Vamos generando realmente todo lo que queríamos lograr y era que ir contando una historia de la manera más elegante posible para lograr que nuestros oyentes se sientan cautivados. Muchas veces ustedes piden la palabra a través de las distintas reuniones y quieren preguntar o quieren contarnos cosas. Siempre sean
muy medios en lo que quieren contar, pero mantengan la magia desde el principio hasta el final, porque a veces cuando nosotros empezamos a contar y le ponemos muchos peros o ponemos muchas cosas y finalmente no logramos que los demás nos entiendan, pues se pierde un poquito la atención y se deja de tener como ese sentido que nos cautiva. Hay un momento muy importante siempre que cuentes una historia, y así como el momento anterior a contar la historia era mirar el clima y verificar que sí, que estaba el ambiente apropiado para poder contar la historia, hay otro momento fundamental cuando tú ya terminas de contar la historia. Vale la pena hacer un conversatorio. Esas preguntas que empiezan a generarse. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que hiciste cuando realmente descubriste que era un pez? ¿Qué hizo tu amigo? ¿Cómo se curaron? ¿Cómo regresaron a la casa? Todas esas preguntas de conversación que surgen después, entonces ayudan a nutrir mucho más nuestras historias y nos ayudan a enriquecer nuestro proceso de expresión oral. Todo esto que les estoy contando, mis chiquitos bellos, es para que ustedes tengan tips elementales de cómo contar una vivencia, cómo contar un relato, cómo contar una historia que les pasó a ustedes o que de pronto sus papás fueron quienes vivieron esa experiencia y también se las contaron a ustedes y ustedes tienen que contarle a otra persona. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener esa magia en nuestra expresión oral. Nuestro lenguaje escrito es tan importante como nuestro lenguaje oral, es decir, todo lo que nosotros podemos producir con nuestra voz. Y finalmente, eso que producimos a través de nuestra voz, que es nuestro lenguaje oral, pues viene de nuestra mente, de nuestra capacidad intelectual y de la forma en que nosotros estemos bien educados. Entonces, hay que tener esa magia, hay que dejarnos cautivar por contarnos historias. Todas esas cosas que nos pasan a diario son magníficas historias. No sé si ustedes de pronto recuerdan una historia que nos contó un compañerito, ¿cierto? Sobre un colibrí que se accidentó y de repente murió y perdió la vida. Esa es una vivencia muy interesante, son vivencias que realmente nos cautivan y nos van a quedar para toda la vida. Pues esa es la magia que quiero que ustedes compartan hoy y que tengan la capacidad de expresar. Voy a compartirles acá una parte de una vivencia muy interesante y ustedes lo que quiero que hagan es que se imaginen la situación, se imaginen esa vivencia, cómo fue que ocurrió, qué fue lo que pasó. A un lado y al otro del helado cauce se erguía un oscuro bosque de ceñudo aspecto. Hacía poco que el viento había despojado a los árboles de la capa de hielo que los cubría, y en medio de la escasa claridad que se iba debilitando por momentos, parecían inclinarse unos hacia otros, negros y siniestros. Reinaba un profundo silencio en toda la vasta extensión de aquella tierra. Era la desolación misma sin vida, sin movimiento, tan solitaria y fría que ni siquiera bastaría decir para descubrirla, que su esencia era la tristeza, y yo estaba allí cuando escuché el canto de unas aves, y al mirar vi nuevamente la luz, el sol, los jardines y la primavera. Todo había vuelto a ser como antes. Alegría y felicidad. Miren qué interesante vivencia podemos nosotros descubrir a través de este texto, donde nos van contando cómo el lugar primero estaba frío, oscuro, tenebroso, y de pronto en un momento, en un par de minutos, se escuchan aves, se ve la primavera, se ven los jardines, una experiencia muy interesante, una experiencia de vida, y que a través de esa magia nos van contando cómo fue. Hay varias historias que realmente cuentan experiencias únicas que nos ayudan, digamos, a vivenciar todo ello y de alguna forma nos cautivan bastante porque gracias a esas vivencias y esas experiencias que van contando en la historia, pues realmente nosotros nos sentimos identificados y nos dejamos cautivar. La máquina del tiempo de Ernest Hemingway hace algo muy interesante y es que, por ejemplo, en esta parte nos cuenta algo y nos dice el viajero a través del tiempo, pues convendrá llamarle así al hablar de él. Nos exponía una misteriosa cuestión. Sus ojos grises brillaban lanzando centellas y su rostro pálido mostraba encendido y animado. El fuego ardía y suavemente el resplandor de las lámparas incandescentes en forma de lirios de plata se prendían en las burbujas que estellaban y subían dentro de nuestras copas.
con esta historia los dejo para que ustedes miren cómo en muchas de las narraciones que ustedes han leído, en muchas de las historias, nos cuentan muchas vivencias y esas vivencias nos reflejan experiencias que se están viviendo. Entonces, mis chiquitos bellos y hermosos, vamos entonces a reforzar todo esto que estamos aprendiendo a través del chat.